Buenas tardes a todas y todos y muchas gracias por estar aquí, por vuestro interés en este tema. Os cuento que yo soy Elena Castro, soy actualmente alumna de doctorado del programa de doctorado de estudios interdisciplinares de género de la UGI, pero hace 2 años realicé el máster de género en igualdad e igualdad en el ámbito público y privado también de esta universidad. Aquí os traigo hoy el TFM que realicé precisamente para ese máster, titulado Gordofobia médica, vivencias, violencias y resistencia, que fue tutorizado por Emma Gómez Nicolau, sin cuyas enseñanzas y acompañamiento no habría sido posible. Os comparto, a ver si se ven. Vale, si hay algún problema me comentáis. Yo creo que se ve perfecto, ¿verdad? Mi primera dieta fue con 8 años. Al final lo que haces es que evitas ser médico. En el fondo de mi corazoncito todo esto está muy bien y yo me quiero aceptar, pero yo quiero estar delgada. Tú con tu edad y con tu peso te va a costar mucho quedarte embarazada. Pero ¿vas al gimnasio a hacer lo que tienes que hacer o a leer el periódico? Pierdo 15, cojo 20, pierdo 18, cojo 25, pierdo 20, cojo 32. En el hospital se referían a mí como la prematura obesa o la albondiguilla. Hago dieta desde los 18 años y he tenido un TCA de bulimia con atracones durante 15 años. Me hicieron mobbing por gorda. Estos son retazos de algunos de los testimonios recogidos en el transcurso de la investigación realizada que retratan los comentarios, situaciones y temores que tienen que experimentar las mujeres gordas a causa de la gordofobia. Pero, ¿qué es la gordofobia? Es una opresión sistémica que vulnera los derechos fundamentales de las personas gordas por el mero hecho de habitar un cuerpo más grande de lo establecido por la normatividad. Las ramificaciones de esta violencia se extienden en la práctica totalidad de los ámbitos de la vida de estas personas, ámbito familiar, ámbito social, ámbito laboral y ámbito médico. Aunque haré un recorrido por todos ellos, me centraré en la gordofobia ejercida desde el sistema biomédico porque en mi experiencia, como persona gorda, es uno de los más violentos con implicaciones a varios niveles. No solo existe una literatura científico-sanitaria que soporta uno de los 3 pilares que ahora veremos de dicha opresión, sino que además causa malestares y priva a las personas gordas de un adecuado acceso a los recursos sanitarios. Veamos un poco el contexto teórico de esta opresión. En 2016, Magdalena Piñeiro acuñó el término tripartito de la gordofobia para hablar de los 3 principales componentes de la misma, la tiranía estética, la moral y la salud. La tiranía estética es una de las patas más gruesas del sistema patriarcal, materializada en el denominado canon de belleza, que tal como relata Esther Pineda, está presente en buena parte de la historia humana. La existencia de ese canon implica inevitablemente la realización de una serie de rituales y métodos para encarnarlo, lo que desvía tiempo y recursos de las mujeres, sobre todo, a la consecución de un ideal inalcanzable solo para unas pocas. Naomi Wolf y Betty Friedan pusieron de relieve cómo la industria estética y la publicidad a su servicio han creado la narrativa de la belleza como condición sine qua non para tener una vida plena, con la finalidad de vender la ingente cantidad de productos y servicios destinados a la modificación de los cuerpos de las mujeres. Y entre sus mandatos está el de mantener un cuerpo delgado, es decir, la cultura de la dieta enriquece a la industria estética que la sustenta. Por tanto, la gordofobia es estética, pero no únicamente estética. En cuanto a la salud, observamos que, a pesar de que el sobrepeso y la obesidad, como se ha denominado en el ámbito de salud a la gordura, no son consideradas enfermedades, sino factores de riesgo, la OMS y otras instituciones sanitarias han creado un pánico moral alrededor de lo que han dado en llamar pandemia de la obesidad. Entre las acciones que se promueven en estas campañas del miedo están las de incoar a los estados a crear iniciativas que garanticen la elección por parte de la ciudadanía de hacer dieta y ejercicio, limitando a estos 2 factores una cuestión que es en realidad multifactorial, porque en el peso de una persona influye no solo la cantidad de alimento y movimiento que incluya en su vida, sino también factores genéticos, ambientales, sociales y económicos, muchos de los cuales escapan a su propia capacidad de acción. Pero el ocularcentrismo reinante en nuestra sociedad
que influye también en el sistema biomédico, lleva a diagnósticos de las personas gordas basados únicamente en la visión del tamaño del cuerpo, sin pruebas subsiguientes, lo que nos lleva a pensar que el entorno médico supedita a la búsqueda de la salud a la corrección de los cuerpos para alcanzar la normalidad. Por último, este argumentario alrededor de la salud se ve reforzado gracias a la moral y el discurso de la culpa, puesto que en la realidad neoliberal e individualista que habitamos, esta es una buena técnica para la regulación de la ciudadanía, como adelantaba Foucault. En este sentido, el éxito es total porque moral y salud se han unido para promover una hiper y autovigilancia de los cuerpos gordos, creando una necesidad de esfuerzo y trabajo en los mismos para conseguir éxito y felicidad, del mismo modo que en el pasado se hablaba del trabajo duro que dignificaba a quien lo desempeñaba, como señala Laura Contreras. En consecuencia, la idea que ha calado en el imaginario social acerca de las personas gordas es la de personas vagas, que no se quieren, que no se cuidan, que no tienen la fuerza de voluntad para dejar de comer o para acudir regularmente al gimnasio. Y todo esto no solo es contraproducente para ellas, sino para la totalidad de la sociedad, que tiene la responsabilidad de señalarlas y presionarlas para que se avengan a la norma. A la luz de todo esto, tomé la decisión de realizar mi trabajo final de máster con el objetivo general de analizar las vivencias de las personas gordas en los contextos sanitarios, con la finalidad de abrir la conversación al respecto y visibilizar la violencia que se ven obligadas a digerir. Este objetivo general se divide en 3 objetivos específicos: analizar las violencias vividas por las mujeres entrevistadas, explorar las consecuencias de aquellas en su salud y en su vida e identificar las resistencias puestas en marcha frente a la violencia sufrida. Con estos objetivos en mente, la metodología escogida para llevar a cabo esta investigación ha sido cualitativa. Se han seleccionado 6 mujeres blancas españolas residentes en diferentes puntos de nuestro país, articulando 2 criterios fundamentales: el nivel de experiencia que tienen dentro del sistema biomédico y el nivel de activismo antigordofobia que practican. La selección la compusieron únicamente mujeres por las implicaciones concretas que la gordofobia tiene en su intersección con el sexo. El método elegido para la recolección de datos ha sido la realización de entrevistas estandarizadas no programadas, en las que, tras un impulso inicial, se ha permitido a las mujeres hablar acerca de su experiencia, creando un ambiente de confianza, con mínimas intervenciones por mi parte, únicamente para llevar la conversación a los puntos de interés o abundar más en cuestiones relevantes. Tras esto, se ha realizado un análisis del discurso, identificando lugares comunes en los 6 relatos, formas de utilización del lenguaje, emocionalidad expresada al respecto, etc. Dicho análisis ha versado alrededor de 5 puntos principales: gordofobia familiar, gordofobia social y laboral, gordofobia médica, sus consecuencias y las estrategias de resistencia implementadas por las mujeres. Alrededor de los mismos se han creado una serie de etiquetas que han facilitado la tarea de codificación y análisis del discurso, cuyos resultados veremos más adelante. Como comentaba, la muestra la componen 6 mujeres que han sido clasificadas según su nivel de experiencia en el sistema biomédico y su nivel de activismo o conocimiento de la opresión. En este cuadro observamos la intersección de ambos criterios en cada mujer, pudiendo así disponer de un testimonio en cada punto del rango establecido de menos a más. En homenaje a otras mujeres valientes que rompieron moldes y contribuyeron cada una a su manera a sentar los cimientos del feminismo, las mujeres entrevistadas han recibido los nombres de las gallegas Emilia Pardo Bazán, Elisa Sánchez de Loriga, Marcela Gracia Ibeas, Concepción Arenal, Luz Casal y Rosalía de Castro. Detengámonos brevemente a hablar de las mujeres entrevistadas cuyos testimonios han servido para perfilar los resultados de esta investigación. Luz tiene 54 años, se encuentra en una relación lésbica y tiene una hija en edad adulta. Manifiesta no tener demasiada experiencia en el sistema médico, más allá de las repetidas consultas para la realización de dietas, que recuerda que se remontan a los 18 años, aunque ya con 13 controlaba lo que comía. Tiene un conocimiento general de los mecanismos sociales que llevan a la gordofobia y de cómo la misma impacta en las personas. Identifica las violencias que ha sufrido a lo largo de su vida, tanto dentro como fuera del ámbito médico, pero debido a la gordofobia que manifiesta tener interiorizada,
no se muestra especialmente molesta por las mismas, ya que a ciertos niveles comprende por qué se producen. Sus experiencias han culminado en una relación tensa con la comida y el movimiento, así como en constantes oscilaciones de peso y en una insatisfacción con el tamaño de su cuerpo. Relata haber pasado varios años vinculada a la clínica Ravenna, que acomete la pérdida de peso como una adicción a la comida y pone a disposición de las pacientes grupos de ayuda en amplios horarios para fomentar el control de la ingesta. Luz problematiza estas acciones y, aunque sigue asistiendo a la misma clínica, esta se encuentra bajo otra dirección y con menos métodos controladores. Concepción tiene 54 años, está casada con un hombre y tiene una hija adolescente. Comienza relatando que no ha sufrido demasiada violencia gordófoba a lo largo de su vida, pero a medida que la conversación avanza van saliendo más episodios. La explicación que formula es que desde niña su madre fue la primera en hacerle cierto tipo de comentarios, considera que nacidos del amor, lo que llevó a normalizarlos. Casualmente, Concepción también asistió por 7 años a la clínica Ravenna para la pérdida de peso y refiere que aunque en inicio la alegría y satisfacción de perder peso prevalecían, poco a poco se fue dando cuenta de que tenía una obsesión con la comida y que no era bueno para ella. Tiene un conocimiento amplio y general acerca de la gordofobia y sus mecanismos, aunque le resulta más fácil identificar violencia sobre otras personas que sobre ella misma. Hoy su relación con la comida ha mejorado mucho y se siente más feliz, aunque no deja de desear tener un cuerpo delgado. Rosalía tiene 36 años, es soltera y no tiene descendencia. A pesar de ser conocedora de la gordofobia y su funcionamiento, manifiesta encontrarse poco expuesta a informaciones al respecto como una forma de protegerse a sí misma. Tiene una amplia experiencia dentro del sistema médico debido al acompañamiento que realizó durante los 80 y 90 años de su abuela, a pesar de que no se trata de una experiencia en primera persona de que su abuela no era gorda. Rosalía encuentra muchas similitudes entre la gordofobia y el edadismo médico, pues refiere que en ambos casos las dolencias se tratan como causadas por el factor visible de los cuerpos, la gordura y la edad respectivamente. Una de las prácticas de resistencia de las que habla consiste en demorar lo máximo posible el acudir al médico o acudir a una amiga cercana que es médica. Estas resistencias vienen motivadas por la violencia que Rosalía ha sufrido en el entorno médico a lo largo de su vida, desde la infancia, en consulta con el pediatra hasta el presente. Emilia tiene 34 años, es soltera y no tiene descendencia. Nació prematura y también prematuramente fue fruto de su primera gordofobia, pues pronto recuperó el peso, superando el tamaño considerado normal para un bebé de su edad, por lo que en el hospital se referían a ella como la prematura obesa o la albondiguilla. Esta historia ha sido contada por su madre como una anécdota en múltiples ocasiones a lo largo de su vida. Con 8 años fue sometida a su primera dieta. Considera que, salvo excepciones, no ha recibido el trato adecuado desde el sistema biomédico, pues ha dejado de hacerle pruebas, no la han tomado en serio o la han sobremedicalizado a consecuencia de la gordofobia. Como resultado, evita completamente ir a consulta médica y la mera idea le produce rechazo y miedo. El discurso de Emilia es amplio, elaborado y reivindicativo, siendo consciente de la forma en la que las diferentes opresiones intersectan y, en concreto, cómo han funcionado en su realidad. Tiene bien identificada la gordofobia que ha sufrido en todos los ámbitos: médico, familiar, social, laboral, sentimental. De un tiempo a esta parte, Emilia relata que ha comenzado a plantar cara a esta violencia, enfrentándose a quien la ejerce y plantando semillas, como ella misma dice. Elisa tiene 45 años, está en una relación heterosexual y es madre de un niño. Tiene una dilatada experiencia dentro del sistema biomédico, pues nació con una displasia de cadera congénita, lo que le llevó a sufrir presión estética y física en la infancia y adolescencia, que terminó derivando en el TCA que padeció durante 15 años. Elisa relata también que cuando quiso quedarse embarazada le dijeron que con su peso y edad le iba a costar mucho y le recetaron una dieta, pero no la siguió. Al mes estaba embarazada y lo llevó a término sin contratiempos. Eso sí, durante el embarazo le repitieron varias veces la curva de azúcar. También con Elisa se abrió por primera vez en esta investigación el tema del deseo y la deseabilidad. Por un lado, analiza su propio deseo y se pregunta si nunca le gustó el guapo de la clase, porque realmente no le atraía o porque había sido educada en que ese tipo de hombre no se iba a fijar en ella. Igualmente, siente que siempre ha ligado mucho, pero analiza el deseo de los hombres, el constructo por el que cree que tienen definido el tipo de mujeres por el que se pueden sentir atraídos,
dejando fuera a las mujeres gordas más por una cuestión reputacional que de deseo real. Y por último, Marcela vive en pareja y no tiene descendencia. No menciona su edad porque no la encuentra relevante para el tema tratado, lo que da una pista de su sistema de creencias largamente elaborado en su activismo, al que despertó tras recibir una violencia atroz en una consulta de un médico bariatra. A partir de entonces comenzó a investigar sobre gordura, gordofobia y el movimiento Salud en todas las tallas. A pesar de que no se calla, ha seguido recibiendo mucha violencia en consulta, se le han negado pruebas, se ha asumido su estado de salud, etc. Ella padece un linfedema a consecuencia de un linfoma que no fue operado a tiempo, ya que la instaban a adelgazar para poder entrar a quirófano. No mostraban la misma reticencia a la hora de ofrecerle una y otra vez la cirugía bariátrica. El caso más grave de gordofobia que ha sufrido Marcela la ha llevado al borde de la muerte. Tras manifestar en diversas ocasiones a una médica que tenía una insuficiencia respiratoria, primero fue diagnosticada con un resfriado para pasar a la siguiente cita a recibir una dieta y seguir en las posteriores siendo acusada de no llevarla correctamente a cabo. A los 3 meses entró por urgencias muy grave, lo que tenía era un tromboembolismo pulmonar. Hoy realiza un activismo muy prolífico que busca ayudar a otras personas gordas a denunciar la gordofobia sufrida en consulta. Tras el análisis de los discursos de estas 6 mujeres, se pudieron extraer los siguientes resultados. En cuanto a la gordofobia familiar, se observó un patrón común. Son las familias las que ejercen las primeras violencias gordofóbicas, sobre todo las madres. Esto puede ser bien porque la educación de las hijas e hijos recae en ellas, bien porque también la han sufrido a su vez o ambas. Sea como fuere, son ellas las que informan a sus hijas de lo inadecuado del tamaño de sus cuerpos y las llevan a consulta de medicina familiar para que reciban su primera dieta hipocalórica fotocopiada. Esto convierte al entorno familiar en la vía de entrada al sistema biomédico para arreglar el cuerpo incorrecto y de la normalización de la realización de dietas como vía para conseguirlo. Todas las mujeres entrevistadas han referido que la percepción que tenían en aquel momento de sus cuerpos no se corresponde con la realidad que hoy observan al ver fotografías de entonces. Si atendemos a las 3 dimensiones de la salud definidas por la OMS, social, física y mental, es necesario abordar los malestares que la gordofobia genera en las personas gordas en los ámbitos social y laboral. Muchas de las mujeres entrevistadas refieren haber sufrido acoso escolar en la infancia, incluso acoso laboral en la vida adulta, así como comentarios fuera de lugar por parte de personas conocidas y amistades que a menudo se traducen en relaciones afectivas deficientes o deterioradas paulatinamente. Al ser percibidas como vagas y o menos inteligentes, se ven obligadas a compensar constantemente la carencia observada socialmente acerca del tamaño de su cuerpo para poder ser valoradas por sus capacidades y conocimientos. Esto también provoca que a las personas gordas les cueste más encontrar empleos acorde a su nivel de formación y experiencia, y de hecho, una de las mujeres entrevistadas habló de la metáfora de la caja de metacrilato. Mientras las mujeres delgadas tratan de romper el techo de cristal, las mujeres gordas están en una caja de metacrilato sin posibilidad de moverse. Hemos hablado también de deseo y deseabilidad, de cómo las mujeres gordas son percibidas como deseables, como no deseables, ni deseantes, y de cómo ellas mismas construyen un gusto alrededor de la autoprotección. En cuanto a la gordofobia médica, hemos visto que las mujeres se enfrentan a violencias que vulneran su derecho a una sanidad de calidad. Por un lado, a causa del ocularcentrismo, se ven sometidas constantemente a diagnósticos erróneos al atribuir a la gordura todo malestar que refieran, siendo también privadas de las pruebas correspondientes, pues se concluye que adelgazar es la solución a todo mal. Este diagnóstico visual, que se produce incluso como bonus en el caso de que sí se actúe correctamente ante la dolencia referida por la paciente, hace pensar que el sistema sanitario busca corregir los cuerpos que considera no normales, abyectos, cayendo en la hipercorporización de los mismos. El defecto observado, gordura, en este caso evita la percepción de los cuerpos gordos como sanos. Esta praxis gordofóbica puede llevar a la iatrogenia,
al provocar en las pacientes enfermedades secundarias debido a la mala intervención de la afección primaria manifestada, como hemos visto antes en el caso de Marcela y su linfedema. Se produce, por otro lado, una ruptura de la relación de confianza médico-paciente debido a la asunción de hábitos. Se da por hecho que las personas gordas se alimentan mal y no realizan actividad física al reducir su gordura a estos dos factores. Así como la falta de credibilidad se manifiestan que llevan un estilo de vida saludable o son cuestionadas en general, refieran los síntomas que refieran. Todo ello priva a las personas gordas de los rituales médicos, como los denomina Barbara Ehrenreich, de los que las personas delgadas sí pueden participar como vía de búsqueda de tranquilidad ante pequeños malestares. En casos más obvios, menos habituales, pero no por ello menos graves, las mujeres gordas se enfrentan a violencia verbal, insultos o comentarios fuera de lugar, pues el personal sanitario utiliza estos medios de choque en un intento de espolear a las personas gordas a avenirse a la norma. Como consecuencia de todo esto, las mujeres entrevistadas manifiestan haber terminado desarrollando una mala relación con la comida y el movimiento, al ser constantemente obligadas a vivirlos desde la necesidad de adelgazar y no desde el disfrute o la salud. También ven deteriorada la capacidad de evaluar correctamente su propia salud, de modo que no acuden al sistema médico cuando padecen un malestar por no ser capaces de valorar la pertinencia de la visita o, al revés, asumen el más mínimo síntoma como una dolencia más grave debido a la amenaza constante que han recibido de morbilidad y mortalidad de la gordura. Esta percepción y la constante violencia afecta a todos los niveles de la salud mental, física y social. Si adelgazar es la condición imprescindible para una vida feliz, es difícil alcanzar dicha felicidad mientras la gordura siga presente. Son demasiado conscientes de lo que piensa la sociedad de la gordura, lo que dificulta sus relaciones sociales. Y este constante estrés o los sentimientos de falta de valía se pueden traducir en malestares físicos, enfermedades inflamatorias, etc. Enfermedades que la institución de la salud atribuye a la gordura, pero que en realidad son fruto de la gordofobia. Estas consecuencias pueden llegar a ser tan graves como llegar al borde de la muerte, como ya hemos visto. Afortunadamente, ante estas violencias, las mujeres comienzan a poner en marcha pequeños actos de resistencia. Las primeras y más comunes son retrasar las citas y o cambiar de profesional, a veces incluso dentro de su propio círculo relacional. Todas han buscado ayuda en terapia, bien por la sanidad pública o la privada, para aprender a gestionar de manera individual estas violencias, lo que en muchos casos lleva a identificar el sistema de opresión y a comenzar a desmontarlo. Refieren también realizar lecturas acerca de otras disidencias con las que se sienten identificadas, lo que lleva paulatinamente a acciones más visibles y políticas, como ponerse un bañador en la playa, pantalón corto en verano o como plantar cara a las personas de su entorno cercano o realizar reclamaciones oficiales. Alcanzando perfiles más activistas, se habla de crear espacios para que las personas gordas puedan expresarse y comprender que no están solas y que detrás de todas estas violencias hay una opresión sistematizada, lo que comunican a través de fanzines, jornadas gordas o incluso a través de trabajos académicos sobre gordofobia. En conclusión, todas y cada una de las mujeres entrevistadas han sufrido violencia gordofóbica. Esta ha sido omnipresente en todas las narrativas, en todas las trayectorias vitales, y las consecuencias y malestares que generan son de gravedad. La sociedad, la familia y el sistema biomédico se articulan para ejercer una presión sobre las personas gordas por su bien, sustentada en el tripartito de la gordofobia, la tiranía estética, la salud y la moral, generando una opresión sistematizada y envolvente. Por otro lado, se ha encontrado una correlación entre el nivel de experiencia de las personas gordas en el sistema biomédico y el nivel de activismo. A mayor experiencia en el sistema biomédico, mayor la violencia recibida, lo que pone en marcha los mecanismos de resistencia, individuales al principio, progresivamente más colectivos y políticos. Por último, hemos comenzado a vislumbrar que muchas de las enfermedades de las que se tenía a la gordura como factor de riesgo, en realidad pueden encontrar una mayor causalidad en la gordofobia, en la violencia constante que las personas gordas han de soportar en todas las facetas de su vida.
Esta investigación, como comentaba al principio, pretende simplemente arrojar luz sobre las formas en las que la gordofobia en general, la médica en particular, se manifiesta, poniendo en el centro a las personas entrevistadas y sus relatos. No se ha podido expandir más debido a la limitación de tiempo y recursos, pero sería interesante continuar ampliando el corpus teórico con las siguientes propuestas de investigación futuras. Frente a esta investigación de naturaleza cualitativa, necesitamos una investigación cuantitativa que detalle el alcance y la profundidad de las violencias sufridas por las personas gordas en todos los ámbitos de la vida. Sería interesante también profundizar en el concepto de salud, desde otras disciplinas como la antropología, el trabajo social, la medicina, etcétera, pues arrojarían nuevas perspectivas. La muestra de 6 mujeres blancas ha sido limitada. Sería muy interesante ampliar la muestra e incluir mujeres de otras posiciones sociales, migrantes, racializadas, etcétera. E incluso confrontar la gordofobia sufrida por las mujeres y la sufrida por los hombres para conocer similitudes y diferencias. Por último, es pertinente analizar cómo se conecta la gordofobia médica con las violencias que el sistema biomédico ejerce sobre otras disidencias corporales como cuerpos disca o trans. Para finalizar, me gustaría leer esta frase de Marilyn Wang, que recoge perfectamente el espíritu de esta investigación y el ocularcentrismo que preside la gordofobia. La única cosa que alguien puede diagnosticar con algo de certeza al mirar a una persona gorda es su propio nivel de estereotipos y prejuicio en contra de la gente gorda. Muchas gracias de nuevo por vuestra atención y espero que haya sido de interés lo relatado hasta aquí. Y ahora pues se abre turno de preguntas. Podéis levantar la mano o escribirlas por el chat. Se aceptan preguntas polémicas también, que entiendo que el tema es polémico y bueno, pues trataré de explicar lo mejor posible. Buenas, Elena. A ver, bueno, Hola. muchas gracias por el taller y bueno, también emplazamos a todos que si quieren escuchar la entrevista también que hicimos en Pasaporte Alumni, donde hablaste de la investigación y el taller, allí también tratas mucho más. Todo esto es un problema, ¿no? Pero también lo que hablábamos, también toda esta visión del cuerpo de la mujer y demás ha ido sufriendo cambios, ¿no? A lo largo de la historia, quien nos dice que a lo mejor eso dentro de 20 años todo esto ya esté superado, ya mejor haya otro modelo que tengamos que ser, no sé, de color verde, porque tengamos que comer mucho, mucho alimento que haya experimentado, ¿no? Pero un poco la evolución, ¿no?, que ha habido en todo esto y como que al final es una cosa de modas también, aparte de médica. Sí, efectivamente. Bueno, esto lo explica muy bien Esther Pineda en su libro, donde hace un recorrido por el canon de la belleza a través de los diferentes momentos históricos. Y es cierto que este ha evolucionado y es muy dispar, pero habitualmente va, como digamos, lejos de la gordura. La gordura solo en determinadas ocasiones ha sido deseable, sobre todo en momentos de hambruna, guerras o penurias, cuando la gente no tenía acceso a alimentos y en ese caso las personas que tenían un cuerpo más grande eran percibidas como saludables porque sí tenían esa abundancia o ese acceso a alimentos de manera más normalizada. Sí, al final, como la gordura está dentro de la tiranía estética y la tiranía estética obedece a un canon que efectivamente está regido por normas y las normas suelen estar relacionadas con el estatus social de las personas. Es decir, si percibimos a la gente, ahora mismo, si en otro momento las personas deseables eran aquellas que tenían la piel pálida porque hablaba de que no tenían que hacer trabajo en el campo,
Hoy es al revés, las personas de piel oscura o de piel morena, vamos, de que se han estado expuestas al sol porque pueden vacacionar a lo largo del año. Entonces, está regido normalmente por esas percepciones del estatus social, ¿no? Entonces, hoy en día las personas gordas se perciben como indeseables porque lo que comentaba, pues hablamos de un momento donde rige el neoliberalismo y el individualismo, donde hay una cultura del esfuerzo, una falsa meritocracia que pasa por trabajar el propio cuerpo y la percepción de que un cuerpo gordo no está ni se cuida, ni hay una restricción de alimento, ni un esfuerzo físico, etcétera. ¿Que habrá otro momento en el que las cosas sean de otra manera? Sí, al final de lo que se trata no es de denostar los cuerpos, sino de tratar de identificar el sistema y tirar un poco abajo esas tiranías, ¿no? En Muy el bien. chat hay, perdóname. Eso, que yo te pregunta eso, sí, bueno, si existe algún tipo de asociaciones en España que apoyen esta causa. Pues a ver, asociaciones per se, lo que hay es como muchas organizaciones activistas. Por ejemplo, se me viene en Madrid ahí el Bloque Gorde, que está formado por mujeres gordas que hacen determinadas acciones. Recientemente, de hecho, fueron a Oviedo cuando se entregó el premio Princesa de Asturias para manifestarse contra el mismo porque lo entregaron a Novo Nordisk, que es la empresa que comercializa Ozempic, que no sé si habéis oído hablar de ello, pero es el medicamento que está ahora de moda para facilitar que la gente adelgace, cuando es un medicamento que en principio está prescrito a personas con diabetes, se está utilizando en personas que no padecen diabetes porque quita el apetito, baja el peso, etcétera. Tiene una serie de efectos secundarios que pueden ser nocivos para la salud, es decir, es un medicamento que, como todo medicamento, ha de ser prescrito médicamente y tiene todo medicamento tiene efectos secundarios y hay que valorar los pros y los contras de la ingesta. Entonces, bueno, pues este grupo activista fue a manifestarse contra una entrega de un premio tan relevante contra, pues eso, como una empresa que está promoviendo gordofobia, ¿no? Que al final es como ese odio contra, no la gordura, sino los cuerpos gordos. Sé que hay otros en Valencia, en País Vasco. Ahora mismo son grupos activistas. Sí puede haber alguna asociación, por ejemplo, recientemente en 2018 la OMS incluyó en su catálogo una enfermedad que se llama lipedema, que es una enfermedad que afecta solo a las mujeres, que consiste en grasa dolorosa, en acúmulos de grasa que bueno, pues estéticamente se hace que se perciba a las mujeres como gordas cuando en realidad pues es un acúmulo de grasa insano, digamos, a causa de esta enfermedad. Entonces sí hay una asociación que se llama Adalipe que se dedica pues a informar sobre esto y de paso pues también a hablar de la gordofobia. Luego en más te lo digo yo, bueno, aquí. Pero aunque el comentario, pero aunque cambie, hay algo que nada cambia, la disciplina de las corporalidades. Pues sí, lo que hablábamos, ¿no? Que ya comentaba Foucault que la manera de controlar, o sea, antes teníamos a la religión para controlar al pueblo, ahora tenemos a la salud, a esta tiranía de la salud que pasa por querer normalizar los cuerpos con la excusa de verlos más saludables. Y al final, pues, lo que estamos hablando es una autodisciplina y una hipervigilancia de los cuerpos para tenernos también ocupados en eso, ¿no? Y no estarnos preocupando, pues, de la situación política, por ejemplo. Pues sí, mira, a ver, un comentario de María Magdalena Burdallo, te lo leo todo. Muchas gracias, Selena. El pasado verano sufrí un accidente y el médico de la Seguridad Social me dijo que no me hacía la intervención de traumatología porque estaba muy gorda y era muy mayor, literal. Salí de la consulta diciéndole irónicamente que antes de operarme cogería cita con psiquiatría y endocrina. Tuve que acudir a la sanidad privada para realizar la operación jurídicamente me dicen varias personas que ejercen que no tengo nada que hacer para denunciar a la sanidad pública. Pues es estrictamente cierto, esto me lo he encontrado en varias ocasiones. Yo misma he tenido que recurrir a la sanidad privada recientemente
porque en la pública no me daban el trato que darían a cualquier otra persona. Y me he encontrado con los mismos escollos. Podemos poner reclamaciones y si la suerte hace que alguna de ellas sea escuchada, porque en el proceso hay alguna persona empática que se preocupa, pues tenemos algo que hacer, sino contra la sanidad pública. O sea, esa cosa que a mí me parece, yo la defenderé y me parece maravillosa, que es la sanidad pública a la que tenemos derecho todo el mundo, que la pagamos, que tenemos acceso, que etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, para personas que se salen de la norma, pues no está negada. O sea, no vamos a obtener la misma atención ni se nos van a poner a nuestra disposición los mismos recursos que se ponen para personas jóvenes, para personas delgadas. También hay una diferencia en el trato según seas hombre y mujer. Eso es así, cuanto más opresión acumules en tu cuerpo, peor atención te van a dar. O sea, cuanto más lo necesitas, peor te atienden. Y ahora una de esas polémicas que querías tú. ¿Tú qué el comportamiento de este médico, tú crees que es generalizado o que son excepcionales? O sea, que solo son algunos médicos los que tienen este tipo de comportamiento. Bueno, es difícil de decir porque es verdad que, o sea, académicamente habría que hacer una investigación para saber la ciencia cierta. Yo puedo hablar de mi experiencia y de la percepción que tengo por las entradas y salidas que tengo del sistema médico. Y es que, primero, investigando he visto que el corpus teórico médico es muy gordófobo. Prácticamente cualquier enfermedad que se te ocurra, siempre hay una acepción de la gordura, que ellos le llaman obesidad, sobrepeso. La gordura siempre la empeora o la causa, o siempre hay una acepción para la gordura. O sea, esto está desde el principio de los tiempos de la medicina, o sea, no es una cosa de ahora. Entonces, bueno, pues si tenemos la suerte de que el profesional que tenemos delante lo cuestiona, ha leído nuevas investigaciones, está un poco informado y le interesa, bueno, pues tendremos un mejor trato y los hay. Hay esos profesionales, yo me los he encontrado, los hay, pero creo que la excepción son ellos. Lo normal es que a lo mejor no siempre los modos son malos, pero la teoría que ellos estudian en su carrera, a lo largo de toda su carrera, es muy gordófoba. Entonces, al final, eso se traduce en gordofobia en consulta. A ver, otro comentario de Mel. Muchas gracias, Elena. No es en sí una duda, sino un cuestionamiento de las bases médicas. Por ejemplo, la medida del IMC, del índice de masa corporal, que se utiliza sin tener en cuenta la fiabilidad que tiene. Pues sí, de hecho es una cosa que en activismo gordo pues se habla constantemente, que estamos hablando de que el IMC es un índice estadístico que lo creó un señor llamado Quetelet hace 200 años, que lo hizo, o sea, su intención en su momento, o la intención del índice estadístico en su momento era el medir masas poblacionales. Entonces, aplicar a individuos lo que se creó para medir masas poblacionales, pues al final es injusto y reducido, porque como he comentado varias veces, es que la salud, por un lado, y la gordura, por otro, son multifactoriales y no solo la relación entre peso y altura es lo que nos puede dar la salud de una persona, porque lamentablemente el IMC se ha traducido en índice de salud y no lo es en absoluto. Es simplemente una medida más que se puede tener en cuenta pues, para saber si una determinada población en una zona está por encima o por debajo, etcétera, sin más. Es más, ni siquiera es fiable porque hablamos de que hay personas que tienen un índice de masa muscular muy alto que, según el IMC, quedarían en rangos de sobrepeso. Y no es real, obviamente. Una persona que se trabaja, o sea, que está físicamente, constantemente trabajándose, pues no es sobrepeso, está erróneo ese índice, digamos.
Mira, otro comentario de Tatiana Fernández. Mira, Elena, ha sido un placer escucharte y más que una pregunta, lo que propongo es una reflexión. Has hablado de cómo las mujeres empezamos a ser conscientes desde niñas en nuestras casas de nuestros cuerpos. Planteas que es un problema de educación generacional, pero que nos traspasa y nos conflictúa de forma constante en nuestras vidas. Has hablado de cómo afecta a las relaciones físicas, pero no son menores los problemas del día a día viendo cómo nuestra corporalidad está constantemente en conflicto con espacios que no han sido pensados en plural. Y nada, que te dice que sí, eso, que sí querrías comentar este asunto. Claro, es muy interesante, efectivamente. Una cosa que me sorprendió mucho encontrar, yo lo había vivido, pero al final era mi experiencia, me sorprendió mucho encontrar que la mayoría de las mujeres con las que hablé, con las que entrevisté en este caso, pero hablé con otras muchas a raíz de esta investigación, casi todas hablaban de que la primera violencia recibida había sido en casa de mano de mamá. Y claro, el conflicto que supone que la persona, pues a la que más podemos querer o que más nos tiene que cuidar, nos haya puesto delante este conflicto con nuestro propio cuerpo, y que haya sido de mano de mamá, que hayamos aprendido a odiar nuestro cuerpo, que nos haya parecido que no es correcto, etc. Pienso que al final, igual que de muchas formas, también, por ejemplo, en otros ámbitos, hablamos de que a menudo las madres también transmiten machismo a sus propias criaturas. Creo que no es una culpa de las madres, creo que es una culpa del sistema que coloca a las madres en un disparadero porque son quienes se encargan de la educación de sus criaturas, sean niños o niñas, y al final lo que quieren una madre es adaptar a su criatura al mundo y que crezca fuerte, que sepa defenderse, etc. Entonces le enseña cómo es el mundo y el mundo es así. No, quizás no hay esa conciencia de eso se puede desarrollar más tarde o no llegar nunca, pero no hay esa conciencia de esto es gordofobia, pero ella ha aprendido que los cuerpos gordos son rechazados y no quiere que sus criaturas sean rechazadas por ello, ¿no? Entonces, sí, al final hay una herencia ahí que no es baladí que sea de madres a hijas, porque las propias madres han sufrido esa misma violencia. Lamentablemente, en muchas ocasiones eso ha supuesto para muchas hijas tener una relación conflictiva con sus madres y tener que ser en la edad adulta cuando han tenido que, a través de terapia, aprender a perdonar a sus madres viendo que también han sido víctimas de ese mismo sistema de opresión que las atraviesa a ellas, ¿no? Entonces, sí, creo que es un tema que simplemente el tema de las madres merecería, pues eso, analizarlo profundamente porque las ponemos, parecen culpables y en realidad, pues eso, son víctimas más. Luego, cuando habla Tatiana del tema de los espacios, es que no sé si se puede referir también a que, claro, al final llega un momento que cuando el mundo es completamente gordófobo, también nos encontramos con que físicamente tenemos dificultad a acceder a espacios en el sentido de que también por capitalismo las empresas cada vez quieren ganar más dinero, lo que implica que necesitan más clientes, de manera que hay cada vez menos espacio para cada cliente y las primeras personas que quedan excluidas, por ejemplo, de aviones, de teatros, son personas gordas porque no caben en los asientos. Porque pues, una compañía aérea, si puede meter un asiento más en una fila, lo va a hacer, aunque sea a costa de que una persona gorda no quepa cómodamente. Esto que parece un problema que es solo de las personas gordas, pienso que al final es una representación también de lo poco que importamos los individuos a un sistema económico que nos abusa ferozmente, que las primeras personas que no vamos a caber en un asiento seremos las gordas, pero al final, o sea, esto al final alcanzará a todo el mundo, ¿no? No sé si con estos Sí, contesto. esto último es el comentario que hacía Raúl, que sí decía, no sé si Tatiana se refería no solo a los problemas que puede ocasionar la gordofobia en el entorno familiar, sino de cómo afecta también en el entorno social y en la autoestima con pequeñas cosas como la ropa, los asientos de las cafeterías, el bus o el metro, etcétera. Es esto último que has Sí. comentado. Pues sí, es que al final
Yo sé que para mucha gente que no ha sufrido esto, para gente delgada que no ha tenido nunca que mirar si una silla le sostiene, son quizás anécdotas, detalles, pero realmente cuando constantemente todo el mundo, o sea, tal y como está montado todo, incluso la distribución urbanística, etcétera, nos recuerda cada día que no cabemos, que el cuerpo que habitamos no tiene acogida, que el mundo no está hecho para nosotras, es una constante sensación de exclusión. Y que no hace falta que sea verbalizada si ya directamente me subo al bus y no tengo un asiento en el que sentarme. Pues sí. A ver, yo en esto, ¿no? En otro ámbito de la vida, ¿no? Aparte de aquí de Saúji, pues estoy en baloncesto, ¿no? Y claro, allí la gente mide más de 2 metros, la mayoría. Y no, a lo mejor, claro, son menos, pero también eso que decimos del entorno social también se lo encuentran, pues las puertas que tienen que ir acachándose, el entorno social que cuando van por ahí andando, uy, qué alto eres, claro, ya lo saben, que el que mide 2,15 ya sabe que es alto y no le suele hacer mucha gracia que le vayan diciendo lo alto que es o esto. Al final, también aparte, es un poco porque la gran mayoría de la gente reúne unas condiciones y todo lo que se salga de esas condiciones ya no tiene su sitio, ¿no? Cierto. Lo que pasa es que sí me gustaría señalar la diferencia entre para una persona alta, la gente asume que una persona alta no puede ser voluntariamente más baja, cosa que no ocurre con las personas gordas porque se ha como instaurado en el imaginario social la idea de que las personas gordas lo son simplemente porque no comen bien, no hacen ejercicio. Cuando, pues como ya he mencionado en varias ocasiones, la gordura es multifactorial y en gran mayoría de casos no es manejable a voluntad porque las dietas no funcionan a largo plazo. Que nos funcione una dieta en un momento determinado y seamos capaces de perder grandes cantidades de masa, no sabemos tampoco si estamos perdiendo masa muscular, si estamos perdiendo grasa o líquido. Y cuando ese periodo de infraingesta finaliza, el cuerpo tiene un mecanismo por el que tiende a, ¿cómo se dice?, almacenar todo lo que puede consumir porque él no sabe que hemos hecho una dieta voluntaria. Lo que piensa es que ha habido un momento de hambruna y ante el riesgo de que pueda haber otro, pone en marcha una serie de mecanismos, etcétera. Entonces, a la larga, mantener un peso bajo para una persona que genéticamente quizás no está diseñada para ello, que por las circunstancias de vida que tiene no puede acceder, etcétera, etcétera, pues es conflictivo y al final es una culpabilización de las personas gordas por algo que, pues una mentira tantas veces repetida que se ha convertido en verdad socialmente y no lo es. Otro comentario aquí de Raúl. Dice, a mí personalmente me enfada muchísimo las constantes burlas que se ven muy habitualmente en ficción sobre las personas gordas. Y este mensaje no solo se alimenta de la gordofobia, sino que la nutre. ¿Qué opinas? Pues sí, una cosa que comentamos a veces compañeras activistas es que si dejáramos de consumir los productos que hacen algún display de gordofobia, no podríamos ver ningún producto audiovisual porque incluso cuando hablamos de, hay ahora un auge afortunadamente de programas independientes, de internet, podcast, etcétera, de un montón de mujeres feministas que lamentablemente a las gordas siempre nos dejan fuera. Es decir, es raro el programa en el que no hay un comentario sobre la gordura y siempre con... Incluso, por ejemplo, un programa tan políticamente irreverente y que señala, a ver, sin ser ejemplo de nada, pero bueno, Los Simpson es una serie que siempre ha sido como muy díscola políticamente y ha señalado todas las perversiones de la humanidad. Se regodean una gordofobia brutal. Y prácticamente todas las ficciones que se nos puedan ocurrir, es que incluso las más feministas nos dejan fuera. Es como dentro, lo que hablábamos del tema de la caja de metacrilato, que dijo una de las compañeras entrevistadas, es que es así, o sea, mientras las mujeres feministas hablan de techo de cristal, nosotros estamos todavía viendo cómo abrir la caja de metacrilato y nadie sabe que estamos aquí.
Nos cuesta mucho visibilizar incluso a las propias compañeras activistas feministas que la gordofobia es una opresión real. Pues sí. Ahora vamos a ver si hay alguna pregunta más. Ahora es el momento, ¿eh? Que ya estamos ya a punto de llegar a la hora. Ahora, pues por lo que decías, ¿no? Ahora planteabas nuevas líneas de investigación o que se podrían seguir. ¿Estás trabajando en ello o lo has dejado ahí en stand-by? Yo sigo, o sea, en este momento estoy en el programa de doctorado de estudios de género y sigo, o sea, estoy haciendo una tesis sobre gordofobia médica y activismos. Sobre todo, pues activismos porque son las personas activistas son las que han puesto un poco encima de la mesa esta problemática, aunque sea a nivel calle, están construyendo el corpus teórico y están visibilizando, etcétera, etcétera. Pienso que, aunque siempre es una cosa que he observado, es que hay como una especie de rivalidad entre lo académico y lo activista, y de alguna manera en esto que estoy haciendo ahora pretendo que haya una unión, ¿no? El poner en valor el trabajo activista de calle, que para muchísimas mujeres gordas que no tienen acceso a lo mejor al entorno académico es lo que les está salvando en este momento, ¿no? El poder tener una vinculación y conocer que habitar un cuerpo gordo no es eso demoníaco que nos han vendido hasta ahora, ¿no? Bueno, hay dos cosillas. Mel pregunta que si se publicará la grabación. Sí que la publicaremos, ¿vale? Esto lo ponemos en el canal de YouTube de Alumni Sauji del programa. La pondremos también, haremos algún post en redes sociales para comunicar que ya está allí, ¿vale? Y luego Enma, bueno, te lo digo en valenciano. Elena, per favor, si te va bé, voldria que aprofundires en per què violència gordofòbica no és el mateix que tirania estètica o per què va molt més enllà. Sí, eso va un poco en la línea de lo que hablaba, ¿no? Que como desde los feminismos se ha identificado la tiranía estética, ¿no? Y se engloba, pues, no solo el tema de los cuerpos gordos, sino, pues más allá, la belleza, tal, etcétera. ¿Por qué gordofobia no es solo tiranía estética? Bueno, como comentaba, son estas tres patas. La tiranía estética es solo una, pero también hay una cuestión moral y una cuestión de salud que lo convierten en todavía más grave, pues sobre todo porque la moral nos atraviesa digamos que hoy en día la tiranía estética casi la podemos identificar, aunque todavía no nos podamos desvincular de ella y sigamos bajo su influjo, la identificamos, se habla se la puede calificar superficial, etcétera. Pero la moral y la salud hoy en día no tenemos esa identificación. Hay un nuevo gobierno, que lo que decía hace un momento, si antes la religión era lo que se utilizaba para gobernar a la población y mantenernos educados y controlados, etcétera, ahora se está haciendo con la salud esa demanda de que tengamos que ser todos personas sanas, que se intersecta a la vez con la moral es que la persona que no es sana está en culpa, está incurriendo en algún tipo de falla moral, ¿no? Entonces, esas dos, estando la tiranía estética, porque no se puede negar, creo que es muchísimo más problemática la intersección entre las otras dos patas, que son moral y salud, y cómo ya esa exigencia de ser guapo no deja de ser una exigencia, o sea, pasamos de exigencia superficial a la demanda de que tienes tu obligación demostrar que eres una persona que te esfuerzas, que eres válida socialmente, trabajando en primer lugar en tu propio cuerpo y manteniéndote sana, porque además después del COVID lo saldríamos mejor y ya sabemos que pues no ha sido así, porque además, o sea, la gordura no es contagiosa, pero se empiezan a articular mensajes
de que las personas gordas, por el mero hecho de existir, estamos promoviendo la gordura, como que pretendemos que las demás personas también sean gordas para no ser las únicas, ¿no? Entonces, al final están encontrando la manera de hacer la gordura contagiosa. Y eso es a través de los discursos de la moral y la salud. Por eso creo yo que eso no es siendo una pata, no es solo tiranía estética, va muchísimo más allá y es muchísimo más problemático y más difícil de identificar cada mecanismo puesto en marcha por la moral y la salud. Pues, Elena, muchas gracias, lo dicho. Tanto, bueno, tanto los que hemos estado aquí como luego si se quiere hacer llegar, tu taller estará en el canal de YouTube. Tu charla, tu taller también tiene un apartado en la web que allí también saldrá referenciado el programa de radio y entonces entre el programa de radio, este taller y bueno, y los documentos que podremos encontrar seguro tuyos por internet, una persona se puede hacer bien la idea de, pues de todo el problema de la gordofobia y más en el sentido médico. Pues si no hay más preguntas, que parece que no hay, pues Elena, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotras y a vosotros.